Siguiendo con la serie de lecciones que tienen que ver con el tema del amor, esta es la tercera lección que vamos a considerar a la luz de la palabra de Dios. El amar al prójimo como a ti mismo. En Marcos capítulo 12, verso 31, encontramos que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Así que vamos a comenzar primeramente meditando acerca de el amor a uno mismo. Es importante que aprendamos a amarnos a nosotros mismos para poder transmitir amor a otras personas. Así que vamos a considerar que todos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. Marcos 12:31 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar al prójimo como a ti mismo. Eso significa que debo saber, que debo aprender a amarme a mí mismo para poder dar amor al prójimo. Génesis capítulo 1, verso 26 dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy claramente podemos ver y leer en estas escrituras que Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Todo ser humano tenemos el mismo valor porque fuimos creados todos a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. No hay ninguna persona que sea inferior o superior a otros delante de los ojos de Dios. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. La pregunta es: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? El punto es entender que nosotros tenemos un valor más alto que los animales o que las aves de los cielos. Todos los seres humanos valemos lo mismo, pero en comparación de los animales o las aves de los cielos, nosotros valemos mucho más que ellas. Así que esto es bien importante de saber y de aceptar y de comprender que tenemos un valor muy importante delante de los ojos de Dios, el cual nosotros mismos debemos darle su valor. ¿Cómo amarme a mí mismo? Vamos a considerar, si tenemos un valor que Dios nos ha dado y que delante de sus ojos todos los seres humanos valemos lo mismo, entonces cada uno es responsable de amarse. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la palabra de Dios nos va a ayudar en cómo podemos nosotros valorarnos, amarnos para poder dar amor a otras personas. El libro de Job, capítulo 13, verso 2 dice: como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Esto es algo importante para poder darle el valor que nosotros tenemos. En poder comprender que no somos menos que otras personas. Nadie de nosotros debe sentirse inferior a otras personas, porque muchas veces por el cual no nos dan el valor que tenemos es porque nosotros mismos lo estamos permitiendo, porque nosotros mismos nos sentimos inferior. Nuestro autoestima es tan bajo que por esa razón nos sentimos así. Sin embargo, la palabra de Dios dice: no soy menos que vosotros. También debemos considerar el otro extremo, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Existen dos extremos. Por un lado, tenemos el extremo de personas que se sienten inferiores a los demás, se sienten menos, con poco valor, con el autoestima bien bajo. Pero por otro lado, tenemos el otro extremo de personas que se creen en un concepto más alto de sí. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está recomendando, que no sea así entre nosotros, sino que cada uno se preocupe en valorarse, en amarse, de acuerdo a la medida que Dios nos está concediendo. No sentirse superior a los demás, pero tampoco sentirse inferior. Bueno, Efesios 5:28 también nos enseña cómo vamos a amarnos. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No es el plan hablar del matrimonio en esta ocasión, sino extraer de estas palabras, extraer la clave del punto que estamos estudiando, de amarse a uno mismo. Aquí la palabra de Dios dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es por eso que yo les decía en un principio que depende mucho si nosotros nos amamos para poder dar amor a otros. Si nosotros no nos amamos, no vamos a poder dar amor. Es por eso que la Biblia aquí dice, el que ama a su mujer significa que a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Es decir, el que se ama no aborrece su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Estas cosas son importantes que debemos nosotros aprender como muestra del amor a uno mismo. Si nos amamos, no vamos a aborrecer nuestra propia carne. Si nos amamos, vamos a sustentar y la vamos a cuidar. Aquí se muestra lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo nos vamos a amar. El amor muchas veces se puede confundir o uno se puede equivocar. Muchas personas creen que amarse a uno mismo significa darle todos los gustos que nuestro cuerpo desee, darle todo el placer que este mundo ofrece para la carne y que con eso le estamos dando buena vida a nuestro cuerpo, dándole mucho amor a nuestro cuerpo. No, no es así. En muchas cosas que nosotros deseamos, no todas las cosas son para beneficio de nuestro cuerpo, para el provecho de nuestro cuerpo. Observe bien lo que dice el versículo 29. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Muchas veces en algún problema dentro de la familia, dentro de los amigos, dentro del matrimonio o en otras áreas de la vida, muchas veces hay personas que dejan de comer por enojo o por coraje u otra razón o sentir que tienen y dejan de comer. Pero la pregunta es, ¿a quién le están haciendo daño? ¿A quién le están haciendo daño con no comer? En no querer sustentar su cuerpo. ¿A quién le están haciendo daño? ¿Creen que le están haciendo daño a la otra persona? ¿Creen que con eso la otra persona será afectada? De ninguna manera. Al contrario, el daño nos estamos haciendo a nosotros mismos. Eso es falta de amor cuando dejamos de comer por enfermedad u otras razones. Se nos quita el apetito, pero no hacemos el mínimo esfuerzo de sustentarnos. Sustentarnos es parte de la vida. Si se ama, haga el esfuerzo
ponga de su parte en comer, en sustentarse. Pero también el texto dice, y la cuida. O sea, debemos cuidarnos de nuestro cuerpo. No todo lo que se consume o lo que se come es para el beneficio de nuestro cuerpo. No todo es provechoso. Así que tenemos que tener mucho cuidado de cuidarnos, porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Nadie más puede sentir el dolor que uno atraviesa en algunas enfermedades, en algunas angustias o problemas que pasamos en esta vida. ¿Quién más puede sentir lo que nosotros sentimos? Así que si nosotros no nos cuidamos, ¿quién lo hará? Nadie más lo hará por nosotros. La esposa, los hijos u otros familiares, amigos, harán algo por nosotros, pero nunca se compara con lo que nosotros estamos sintiendo. Por lo tanto, debemos sustentarnos y cuidarnos, porque según la palabra de Dios, esto es muestra de amarse a sí mismo. No sentirse menos y no sentirse más. Así que esto es en cuanto al amor a uno mismo. Vamos ahora a considerar, porque estamos en el punto de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ya vimos que es necesario amarse a uno mismo de la forma que la palabra de Dios nos ha enseñado. Y ahora vamos a hablar acerca del amor al prójimo. Para esto vamos a leer Lucas 10:25 en adelante. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esa pregunta es muy común hoy en día. Muchos, queriéndose justificar, también preguntan lo mismo. Aunque hay otros sinceros que quieren saber quién es el prójimo para poder demostrarle el amor según este mandamiento. El mandamiento de amar a Dios y el segundo, que es semejante a amar al prójimo como a uno mismo. Así que, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí, aquí está la respuesta acerca de quién es mi prójimo. Pasó un sacerdote, pasó un levita, que eran parte de ese mismo pueblo judío, y pasaron de largo. Sin embargo, dice la escritura que vino un samaritano, alguien que no tenía nada que ver en el pueblo de Dios en aquel entonces, alguien que no era miembro de esa misma familia. Este samaritano pasó y fue movido a misericordia. ¿Qué implica?
Implica que nuestro prójimo no necesariamente es un miembro de la familia de Dios, un hermano en Cristo, parte del mismo pueblo de Dios, sino que el prójimo incluye a toda persona en este mundo. ¿Y cómo le vamos a demostrar el amor al prójimo? Después que hemos entendido que nuestro prójimo es toda persona en este mundo. ¿Cómo se demuestra el amor al prójimo? Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, hay prioridades, sí, dice la escritura, mayormente a los de la familia de la fe, pero si tenemos oportunidad, dice aquí, hagamos bien a todos. Aquí incluye al prójimo y no solamente a los de la familia de la fe. Romanos 13:8, aquí se nos va a ir explicando bíblicamente cómo se demuestra el amor al prójimo. Dice la escritura, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto es parte de cómo se demuestra el amor al prójimo, no quedar debiendo nada, porque muchas veces quedamos nosotros en deuda de, de, de dinero, de artículos o de cualquier otra cosa. Cuando nosotros quedamos en deuda con alguien, es falta de amor. No estamos cumpliendo con el amor al prójimo. También verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, perdón, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observemos cómo la palabra de Dios nos aclara de qué manera vamos a demostrar el amor al prójimo, no debiendo nada, no adulterando, porque quitarle a la esposa a alguien o al esposo a alguien es falta de amor al prójimo. Matar es falta de amor. Robar es falta de amor. Decir falso testimonio, mal representar a alguien es falta de amor. Codiciar es falta de amor. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si en verdad cumplís la ley real, dice Santiago 2:8, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Así que espero que esta breve lección pueda ayudarnos a todos nosotros que queremos obedecer la voluntad de Dios, especialmente en este tema fundamental que es el amor de Dios, el amor que tanta falta nos hace, un amor que no se basa en sentimientos, como lo hemos dicho en la clase número 1 de esta serie de lecciones. Para aquellas personas que todavía no han escuchado la primera clase o la segunda clase, les invitamos que por medio de la página en Facebook La Luz del Evangelio pueda escuchar estas breves lecciones para que siga la serie de lecciones que estamos estudiando en cuanto al amor, en cuanto a este tema muy, pero muy importante. Y esta es la tercera lección acerca del amor al prójimo como a ti mismo. Esperando que sea útil y de mucho beneficio para nuestra vida espiritual. Que Dios nos ayude a amarse a uno mismo y amar al prójimo. Hasta la próxima.